sexta sesión en la serie de terapia de oxígeno. Hoy vamos a hablar de las condiciones básicas de la UCI. Tenemos un grupo de panelistas increíble hoy. Ana María Crawford, doctora en Stanford University, doctor Nicolás Suárez, Centro Médico British Country, México, doctor Theo Gen, Universidad de Ruanda, doctor Gastón, que también es de Ruanda, el doctor Torión está en Myanmar con los servicios internacionales de emergencia, doctor Hennessy, Stanford University, Javier Lorenzo, Stanford, el doctor Frame, también en la Universidad de Stanford. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Estamos muy entusiasmados. Solamente unas cuestiones de organización de ECO, como dijimos antes. Esto está basado en unos principios de amor y respeto. Y reaccionen amablemente en vez de mal. Si están en desacuerdo con algo, utilizaremos chat para preguntas y respuestas. Les pedimos que manden sus preguntas por chatbox y que se introduzcan o se presenten al mismo tiempo. Participen si pueden hacerlo. Conecten su vídeo y coloque su webcam para ver su cara o ver todo el grupo. Si tienen cuestiones de informática por chat, diríjanse a ECO IT. Esta sesión está siendo grabada y su presencia marca su consentimiento para ser o estar grabado. Dicho esto, vamos a empezar y pasaremos la palabra. Bueno, antes de eso, se me olvidaba interpretación. Para poder utilizar interpretación tenemos francés y español para esta sesión. Fíjense en la parte inferior de su pantalla a la derecha hay un globo que dice interpretación y puede poner en silencio la parte inglesa o no y escuchar la interpretación con el inglés de fondo. Y al mismo tiempo puede elegir francés o español. Con eso ya pasaré la palabra a mi compañera Ana Crawford para empezar ya. Muy buenas a todo el mundo. Bienvenidos. Quería compartir mi pantalla para que puedan ver el centro de recursos y de aprendizaje. Y eso nos servirá para resaltar el contenido de hoy. Como se ha dicho antes, soy anestesista y también certificada en cuidados críticos. Practico en unos cuantos hospitales en la zona de la Bahía de San Francisco. También soy la creadora y llevo el centro de aprendizaje y de centros de asistencia crítica de anestesia mundial. Gracias a ECO, gracias a WSA por todo el trabajo que hemos podido hacer para informar a la gente de por todo el mundo. Como recordatorio a los que están participando, las conversaciones y el contenido en el centro de aprendizaje sirven a promocionar el intercambio de conocimientos como personal sanitario. Aquí no pretendemos reemplazar el juicio clínico y las decisiones independientes de profesionales cualificados. Los creadores y administradores del centro de aprendizaje hacen todo lo posible para dar información al día y precisa. Dicho esto, la información evoluciona con rapidez. Los creadores y autores no pueden reclamar la responsabilidad por información no precisa. Los sanitarios están en la obligación de adaptarse y de aplicar las reglas de atención médica en sus propias instituciones. En cuanto a conflictos de intereses, el centro de aprendizaje está intentando traer información y recursos muy repasados y reconocidos. Nosotros pretendemos dejar abierto el aprendizaje y la educación y no queremos tener anuncios publicitarios. Tenemos deontología y todos los donantes son estudiados. Nosotros somos una ONG y el centro de aprendizaje no ha recibido ningún tipo de compensación aparte del que tenemos con los socios. Dicho esto, empezaremos con nuestra presentación.
Se puede ver ahí que tenemos distintos cursos disponibles en el centro de aprendizaje y vamos a hablar hoy de la cuestión de oxígeno. Okay. You can see within the oxygen series, we're working in Como pueden ver, estamos trabajando con el cuidado crítico and today we're going to be going through part y hoy vamos a repasar la parte número 6. Okay, I'm just going to minimize this side panel here so we can see the entire case. Je vais donc vous permettre de voir le cas. On va parler de Monsieur T, qui est un homme de 46 ans qui souffre d'hypoxémia y distrés respiratoria. En este caso veremos algunos cambios prácticos y acciones relacionados con esos objetivos para que así aprendamos y también tomemos acciones para mejorar la atención a los pacientes. Los objetivos son de identificar los estándares mínimos, de permitir cuidar, de ver qué tipo de monitores son necesarios en una UCI, para ver qué material es necesario y ver qué medicina se puede utilizar, entender y prevenir las complicaciones más habituales que suceden con pacientes en la UCI ICU care bundles for your y repasar y desarrollar los métodos utilizados en la UCI para la mejor atención a los pacientes. Vamos a utilizar este ejemplo para subrayar estos objetivos. El señor T tiene 46 años, tiene un historial de obesidad y de un diabetes de tipo 2. Está en el departamento de urgencia después de 3 días de tener la respiración corta con tos y fiebre. Respira más o menos normalmente y habla de forma coherente con frases completas. Antes, en el 2012, tuvo una colestetomía laparoscópica. No fuma, no consume drogas ni bebe alcohol. Vive con varios miembros de familia, trabaja en una oficina como ingeniero de aguas. Tiene signos vitales de 98 para el latido del corazón, 127 sobre 63. Su tasa respiratoria es de 30, su temperatura es de 36,5 grados Celsius, su SpO2 está al 87%. El plan es que ha sido colocado en una máscara de oxígeno no respiradora para 10 litros por minuto y tiene una mejoría del SPO a 92%. Hay una llamada para el médico que se hace en este momento. En estos momentos tenemos que ver qué es una UCI. Utilicen el chatbox. Cuando hablamos de UCI, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué pensarían ustedes si hablamos de UCI? So please share your answers in the chat box. ICU does stand for Intensive Care Unit. That's Sí, correct. es la unidad de cuidados intensivos, así es. Okay, so someone is saying a unit in the hospital that can Alguien provide dice que es una monitoring unidad en el for hospital que puede hacer un oxygen seguimiento respiration. continuo. Si el seguimiento es una parte muy importante de la UCI, obviamente. ¿Qué más? Critically ill patients are admitted. Pacientes muy, muy enfermos son los que At son least ingresados. and monitoring of vital signs. Control de oxígeno y de signos vitales, una unidad donde podemos intubar, donde los muy enfermos son ingresados con una observación permanente, bajo observación permanente. Doing lots of little things well while avoiding iatrogenic injury. Great. So there's a lot of components to the intensive care unit, and we took three. Así que hay muchos elementos y hemos agarrado tres definiciones de tres sociedades profesionales de la UCI y las hemos resaltado aquí para que se puedan ver. Hay muchas palabras que acabaron saliendo, pero aparte de UCI y pacientes, se puede ver soportes, control de signos vitales, son esenciales.
Voy a pasar la conversación a mi compañero, el doctor Nicolás Suárez. Hi, good morning to everybody. Hola, So, buenos días a todo el I'm going mundo. to talk about Ahora best mismo vamos a practices hablar for de CI/CD. nuestra primera acción, Identify the que minimum será intensive and intensive identificar care los unit. estándares mínimos de Okay. una UCI, unidad de So, cuidados intensivos. um, I don't know if we can move to the next. Yes. Okay. So as we can see in here, we have like a small definition. An ICU is an organized system for the provision of Es un care sistema to critically ill patients that provides intensive and que da specialized medical and nursing care. That is really important. And enhanced una capacity for atención working médica y effectively de and enfermero que hace independently un with their body, seguimiento con organs, distintas and systems. modalidades de Especially apoyo during a para period of órganos life-threatening or fundamentales emergency para care. sostener la vida durante un periodo So as we can corto. see, Como medical podemos centers like ver, this deliver a really high aquí standard se of care trata de to patients una with atención severe altísima para pacientes que comorbidity. están pasando por So una that fase means de amenaza y de first riesgo para sus question, órganos vitales. which will Primera be pregunta, vamos a So the plantearla. initial question that Sí, este es un sondeo que vamos a lanzar para que el público pueda contestar. Contesten a esta pregunta in the poll box. en The co-hosts la put a parte link reservada a los sondeos. Los panelistas y los presentadores okay. no So contestan, por first favor. question is Así que, which ¿cuál de are los siguientes policies son elementos normales y continuous habituales monitoring? de una UCI? Second, we have Seguimiento training of continuo, providers. Third, we have system for especialistas delivery of en time-critical atención médica, sistema de entrega healthcare, de care equipment, cuidados críticos we a have tiempo, access to the diagnostic equipo care y material equipment, especializado y también terapias rápidas para diagnósticos y finalmente todas las respuestas de arriba. So I love these poll results. Me Almost encantan everybody estos chooses resultados, almost doctor all of Suárez. the above. Casi todos van a todas las respuestas, todos están de acuerdo. Sí, tenemos un 99% de los que están contestando que contestan correctamente. Y como se puede ver, esperemos que pase el tiempo. Yes, we have all the results already in, right, Anna? Sí, tenemos todos los resultados ya. Sí, I think we can close the poll. sí, yo creo que podemos cerrar esta página. So all of the above. Así que So all of the todo. was our answer, and indeed, this is the Y, correct answer. y es así, es la respuesta correcta. Tenemos todos esos elementos que son característicos de una UCI como respuesta rápida y utilizando todos los recursos y todos los recursos humanos necesarios para cuidar de un paciente en una situación concreta y determinada. Ahora vamos a seguir para ver la medicina de cuidados intensivos. Vamos a escuchar de los doctores Javier, Erin y Vanessa para que hablen de, de los baremas mínimos y vamos a ver cuáles son esas pautas Perfect. mínimas. We have multiple ICU societies, as mentioned by Muy bien, Dr. tenemos Suarez. varias sociedades UFI, If como ha a dicho el portion doctor of Suárez. the definition of ICU Parte de comes la from definición de la UCI International viene de la College of Federación Mundial de We'll also Medicina de hear UCI, from the College of pero Intensive vamos a Medicine escuchar del Australia and Colegio New de Zealand, Medicina as well Intensiva as de the Australia y Society Nueva for Zelanda y Integration también de una sociedad So before we europea start de now, UCI. Dr. Empecemos Javier ahora con el Lorenzo doctor will Javier tell us Lorenzo more about y what is él nos hablará un poquito más de una de las definiciones como se ha venido marcando por la Federación Hello Mundial. everyone. Hola a todo el My name is Javier mundo. Lorenzo. I'm an Me llamo Javier intensivist here Lorenzo, in soy California. anestesista en We UCI aquí are the en World Federation of California. Societies of La Intensive Federación Care. Mundial de Sociedades de Does Cuidados provide Intensivos sí unified nos da definition of ICU una for different definición groups. unificadora de la UCI, And essentially
y especialmente va en línea con lo que hemos hablado anteriormente sobre la necesidad de hacer un seguimiento continuo sobre pacientes que están críticamente enfermos o lesionados o heridos. Y también habla del espacio físico de la UCI, da una recomendación sobre cómo realmente preparar y diseñar el espacio físico y con algunos requisitos. Describe la necesidad de tener un personal que esté certificado en la atención de enfermos críticos a nivel de enfermería y de terapia y de doctores médicos que están formados en el cuidado de los enfermos críticos. Y también divide la UCI en 3 niveles. El nivel 3 es el más sofisticado del tipo de UCI que puede aportar unos cuidados especializados, y el número 1 es una UCI que todavía tiene la posibilidad de hacer un seguimiento, pero que no tiene demasiadas especialidades disponibles 24 horas al día. Esto es esencialmente la definición que nos viene dando la Federación Mundial de la Salud, que toma definiciones de otras organizaciones a nivel mundial y, como lo he dicho antes, define la UCI como un lugar donde hay un seguimiento permanente que esté disponible con máquinas que pueden dar soporte vital y un personal que tiene la formación para dar ese tipo de atención, con la UCI en 3 niveles, con 3 el más sofisticado, como dije antes. ¿Hay algunas preguntas acerca de esa definición? Qué bien, doctor Lorenzo. Muchísimas gracias. Creo que la definición subrayada por la Federación Mundial es bastante parecida a la de las otras 2 sociedades. Escuchemos de la definición de lo que se conoce como SICM, Australia, y Nueva Zelanda, y el doctor Hennessy tiene unas cosas que contarnos acerca de las definiciones de la UCI. Hi, thank you. I think that Hola, gracias. Creo que el Colegio de Medicina de Cuidado Intensivo organiza la UCI de manera similar a lo que el doctor Lorenzo acaba de mencionar anteriormente, con 3 niveles de UCI. Una cosa que es específica sobre los diferentes niveles, sobre lo que pueden realizarse en nivel 1, toma a cargo unos pacientes con niveles muy complicados por un tiempo indefinido. Debería tener un sistema de resucitación y de cuidado con con un contacto con el nivel 2 o 3. Lo que se subraya aquí es el requerimiento del personal. Entran en mucho detalle sobre el tipo de personal disponible en los distintos niveles de UCI, especialmente a nivel de enfermería y dirección médica. Cada cada unidad de pacientes debe ser de 8 a 15, con una relación de enfermería de 1 a 1 para los que están ventilados y de 1 a 2 por 2 para menos críticos casos. También se necesita un supervisor o supervisora que tenga su certificación en cuidados supervisados y según también la gravedad del estado de los pacientes. Hay que tener personal que se especialice en otras terapias, como por ejemplo terapia respiratoria, trabajadores sociales, radiólogos, nutricionistas y también personal que esté dedicado a esta unidad. Todo el mundo dentro de la unidad debería estar bajo la dirección del especialista de medicina interna, incluido el director médico, y entran en detalles sobre la estructura de la UCI, subrayando que debería haber equipo para imagen médico, también zonas para pacientes y la posibilidad de aislar y dar aislamiento para el control de infecciones, zonas de trabajo en un lugar más seguro. they also Perfect. outline
I'm sorry, Dr. Ah, Hensey. perdón, doctora, adelante. Sí, va a comentar que también hace un hincapié sobre el equipo que es necesario y cómo se puede ver si bajamos rápidamente por aquí. Es equipo para ventiladores, respiradores, aparatos de succión, equipos de vías respiratorias, control de temperatura y camas específicas y especializadas. Sí, realmente prefiero este documento a algunos otros porque es realmente muy explícito y dice lo que se necesita en la UCI, pero también es conciso. Y para algunos de los que están aprendiendo y que no tienen acceso a una UCI, esto realmente cumple con la necesidad de establecer un lugar para cuidar a pacientes que necesitan atención y que sea más asequible. Para los que están intentando incrementar recursos para cuidar los pacientes muy enfermos, yo recomendaría SICEM. Es solamente 14 páginas con oposición a algunos otros documentos que describen los niveles mínimos para lo que debe ser una UCI. Y creo que realmente habla perfectamente del diseño del espacio físico real, del equipo necesario, del monitoreo necesario y también del aspecto de recursos humanos necesarios para una UCI. Así que me encanta este documento. Otro que podríamos abordar es el de la medicina europea de cuidados intensivos. Vanessa Moll trabaja en Suiza, Alemania, y por desgracia no ha podido conectar con nosotros, pero rápidamente quería mostrarle al público y la audiencia que tenemos aquí otro ejemplo con las reglas mínimas, los baremos mínimos de cuidados intensivos, y habla de la organización estructural y de los aspectos de organización de la UCI. Estos tres documentos están disponibles en el centro de aprendizaje si clican sobre esta cuestión sobre estudio de casos, o también si pueden clicar aquí al clip. Hay distintos documentos que se pueden descargar, así que pueden llevar esto fuera de internet y pueden también descargar todos estos documentos. Estos están a su disposición para más estudio, incluso después de esta sesión. Muy bien, sigamos adelante con el programa y yo presentaré el siguiente elemento de acción, que se trata de determinar los elementos esenciales en una UCI. Tenemos una actualización. El señor T, a pesar de 10 litros por minuto de oxígeno por una mascarilla no respiradora, tiene una bajada de SP2 a 89% y su ritmo respiratorio se ha subido a 32. Solo puede dar unas explicaciones con 2 o 3 palabras a la vez, lo que significa que tiene una respiración más difícil. Este paciente necesita ser ingresado en la UCI y bien digan sí o no, díganos por qué, escriban sus respuestas en el chat box. ¿Necesita este paciente ingreso en la UCI o no? ¿Y por qué? Doctor Mim, en su institución, ¿ustedes ingresarían este paciente a la UCI? Yes, at our hospital. Bueno, sí, en nuestro hospital este cambio de estatus indica una necesidad de un seguimiento más intensivo. También habría que ver la rapidez con la cual sucedería este cambio. Doctor Tell, ¿este paciente sería ingresado a la UCI con este cuadro clínico? Bueno, como se puede ver, el paciente ya está con 10 litros de oxígeno y la bajada al 89% significa que puede deteriorar con rapidez si no recibe la atención necesaria.
for the respiration, so he can head quite very easily and get a cardiac arrest. So Así que podría realmente deteriorarse su condición rápidamente y arriesga a tener una parada cardíaca. Así que tenemos que protegerle dándole oxígeno y de manera mejor que simplemente con una mascarilla. Muy bien, con esas dos respuestas nos vuelve a traer a la definición de cuidados intensivos y subraya también algunos elementos claves a la hora de dar atención médica crítica. Una de las cosas de las que hablamos en la sesión anterior fue que la atención crítica es esencialmente crítica por el tiempo y el momento. Y se trata de ver que el paciente tiene alta propensidad por descompensación y empeorar. Cuando un paciente está así de enfermo, sí realmente necesita un seguimiento más intensivo y es una de las partes claves a la hora de dar cuidado intensivo dentro de una unidad de cuidados intensivos o fuera de una UCI. Vamos a lanzar otro sondeo sobre el personal dentro de la UCI. ¿Cuál de los siguientes son esenciales dentro de una UCI? Enfermeros y enfermeras formados para la UCI, médicos formados para la UCI, terapeutas respiratorias, fisioterapeutas, farmacéuticos, personal de limpieza o todas las respuestas son correctas. This is wonderful. So we'll stop the poll Qué there. bien, vamos a dejar ya de tener este sondeo. Todo el mundo contestó, casi todo el mundo contestó todas las respuestas, que es la respuesta correcta. Doctor Genesi habló anteriormente con las reglas, con el diferente tipo de personal que debería estar disponible para dar atención médica crítica. Y los que hemos trabajado en la UCI saben que es un esfuerzo de grupo, de equipo, y trabajamos en equipo con frecuencia. Pero, doctora Genesi, díganos un poquito por qué, por ejemplo, el personal de limpieza es tan importante y los farmacéuticos y los fisioterapeutas, aparte de enfermeros y médicos especialmente formados para esta tarea. Sí, yo creo que es el perfecto ejemplo de gestión de equipo que hace que la atención médica mejore. Hay una colaboración interprofesional para dar la mejor atención posible al paciente. Por ejemplo, los farmacéuticos pueden ayudar con la terapia antibiótica para que no haya interacciones entre distintas medicinas y que la dosificación sea la correcta en la UCI. Y el personal de limpieza es extremadamente importante a nivel de controlar las infecciones y entra en juego cuando tenemos un número limitado de recursos y de camas y se necesita liberar las salas, las habitaciones rápidamente para dar atención a los pacientes muy enfermos. Y eso del trabajo del equipo de limpieza es muy importante para mantener a todos seguros. Entonces, en zonas donde hay menos recursos, donde no haya fisioterapeutas o terapeutas respiratorios, háblenos un poquito de en qué medida un terapeuta de respiración puede ser de ayuda. Bueno, esos terapeutas de respiración dan atención para mejorar la oxigenación y la respiración y la mejoría de la secreción y la capacidad de respirar. Lo que hacen es que asisten sobre los aparatos de administración de oxígeno, mejoran la oxigenación, mejorando el uso de los aparatos. También son grandes recursos a la hora de ayudar a los pacientes
para estar movilizados mientras están con esos aparatos para que empiecen a moverse y se pongan de pie y así que dan una atención añadida a nivel de lo que es oxigenación y ventilación. Doctor Teo, en la Universidad de Ruanda, en Butare, ¿tienen terapeutas de respiratoria? Y si no, ¿quién llevaría a cabo esa función en la unidad de ustedes? Bueno, no tenemos terapeutas para respiración, pero sí tenemos fisioterapeutas dentro del hospital, así que tienen que venir 2 veces al día a la UCI y el resto del trabajo se lleva a cabo por los enfermeros y las enfermeras. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta para todos ustedes. ¿Cuáles de los miembros de personal pueden mejorar la situación del señor T? Es decir, con este ejemplo del señor T, que ahora está con 10 litros de oxígeno, el doctor Nicolás o doctor Nicolás, ¿cuáles son estos profesionales que pueden ayudar al señor T? Bueno, si hay unos terapeutas de respiración, puede preparar o prevenir por una intubación y un respirador que esté listo y también médicos que están ya formados para trabajar en la UCI que puedan llevar las vías respiratorias y la atención por respirador. A mí me gustaría tener un terapeuta respiratorio y también unos médicos preparados ya y formados para la UCI. Doctor Nicolás, ¿qué equipo habría que darle al terapeuta respiratorio? Bueno, necesitamos un respirador y preparar para intubación todo lo que lleva y también necesitaremos el resto del equipo y los enfermeros y enfermeras que atiendan y ayuden con la medicina antes y después de la intubación, porque con ese estatus clínico será necesario medicina. Sí, creo que necesitamos a todo el mundo disponible. El doctor Tony han subrayado cosas importantes. Si el paciente sí deteriora hasta el punto de necesitar intubación y respiración mecánica, hay distintos elementos como medicina, medicamentos y procedimientos que tienen que prepararse. Así que los terapeutas, los médicos y el personal de enfermería tiene que estar preparado. No es algo que se puede llevar a cabo sola, es un equipo y es un esfuerzo de equipo. Hay algunos pasos intermedios o se paciente directamente a la ventilación y respiración mecánica. Bueno, es una buena pregunta. Puede haber otros métodos de respiración antes de colocar el respirador a este paciente. Podríamos hablar con utilizar el sistema de entrega de oxígeno a alto nivel con unos niveles que permitan subir a 50-60 litros oxígeno que se entrega con alto flujo. Y esa es una posibilidad. La otra es de dar un apoyo no invasivo, que no es necesariamente lo mejor en este caso, pero podemos dar apoyo ventilatorio sin poner el paciente en un respirador, dando una mascarilla que siga con presión. Es lo que llamamos CPAP, o cuando es una presión entre inspirar y expirar, es lo que llamamos BiPAP. Son 2 o 3 métodos más que pueden dar apoyo a la hora de lidiar con este fallo respiratorio antes de meter este paciente con un respirador. Sí, antes hemos hablado de escalar a nivel de pasar de la cánula nasal a un no respirador. También tenemos sistemas no invasivos. No siempre es disponible todo el material,
Pero otra cosa que se puede hacer es añadir una cánula nasal para ayudar al paciente un poquito también. Podemos hablar de eso en la próxima sesión, pero para esta sesión sigamos hablando de los elementos básicos de la UCI. Tenemos una nueva acción que es hablar del tipo de monitores necesarios en la UCI. Tenemos una actualización del caso. El señor T se ve transferido del departamento de urgencias a la UCI después de una evaluación del médico de la UCI. Se le coloca en una sala aislada con presión negativa hasta que se investigue más en profundidad su condición para asegurarnos de que no sufre de COVID-19. Sigue con terapia de oxígeno, con el no respirador, la mascarilla, pero el flujo ha sido subido a 15 litros por minuto. Este médico de UCI ha decidido incrementar el flujo para ver si eso iba a ser de ayuda. ¿Qué monitor tiene que ser colocado en este paciente? Contesten, por favor, en el box de chat. ¿Qué clase de monitor se tienen que utilizar para este paciente? Pulse oximeter, great. What else? Oxímetro de pulso, ¿qué más? EKG, oxygen saturation, temperature, blood pressure, Electrocardiograma, presión sanguínea, ritmo cardíaco, seguimiento de constantes vitales. Bien, todo el mundo entiende que los signos vitales esenciales que se tienen que seguir en un paciente críticamente enfermo son estos. Doctor Mim, ¿qué es lo que pensaría como los signos vitales obligatorios para un paciente con estas características? Sure. Sí, routine vital signs would be yo heart creo rate, que blood signos pressure, vitales sería presión sanguínea, tasa de respiración, un electrocardiograma para ver si hay arritmias y también ver el latido del corazón and y, monitoring, y pulse un oximetry, seguimiento de saturación con el oxímetro, especialmente con un paciente de este tipo que tiene unas insuficiencias de ese tipo. Y muchas veces nos fijamos en esos signos en lo que es el hospital. ¿Qué diferencia hay entre hacer un seguimiento en el hospital y hacer un seguimiento en la UCI? Bueno, la frecuencia es lo que marca la diferencia a nivel de evaluar el paciente, pero también con algunos de esos monitores que no se coloquen, pero algunos pacientes no necesariamente tendrían un seguimiento con un electrocardiograma. Bueno, ¿cuál es el mejor elemento para hacer un seguimiento en la UCI? Una persona. Sí, hoy sí, así es. Sí, sí, enfermero, enfermera o los médicos que están justo ahí al lado del paciente es lo que nos dan la mayor cantidad de información, ¿verdad? Pero eso viene con la experiencia, saber cuando el paciente está realmente enfermo o no. En cualquier entorno, yo me he dado cuenta que no todo el mundo puede determinar lo enfermo que esté un paciente. Y gracias por eso. Pregunta siguiente. ¿Cuál de los siguientes no es un requerimiento de seguimiento de paciente que se encuentre en la mayoría de las UCIs? Electrocardiograma, oxímetro de pulso, presión arterial, un Doppler transcraneal, tasa respiratoria o ninguno de estos son necesarios. Dr. Suarez, I'm going to ask you Y to doctor discuss Suárez, this, if you don't mind. vamos a ver su valoración de las respuestas, por favor. Bueno, sí, yo creo que el Doppler transcraneal realmente no es
un elemento esencial para la UCI. But as I can see, maybe in some ICUs they don't Quizás have en algunas UCIs no tenían oxímetro de pulso o I think all of them are really important. yo creo que as todos son importantes, como dijo el doctor Mim. Claramente el Doppler transcraneal no va a ser una herramienta indispensable. We can now start the discussion with Dr. Tio about the limitations of arterial blood gas Vamos a ver las monitoring limitaciones when a nivel de limitaciones when you need to take a sample cuando hay que tomar una. Thank you very much. Indeed, the Gracias, gracias. Sí, los análisis de presión arterial son esenciales, pero no siempre se puede hacer. Y para países con de bajos recursos plantea problemas. No es el coste de las máquinas per se, sino el equipo de todo lo que lleva y cómo pueden saber el coste de la atención sanitaria en nuestro país viene determinado por el paciente. Hablamos de Ruanda, que suelen tener seguro médico, pero el coste de los análisis es elevadísimo. Así que cuando los seguros médicos, las compañías de seguros ven eso a nivel de lo que es el nivel de sangre, que cuando hay pacientes con septicemia avanzada y unas fracturas craneales requieren mucho tiempo y eso no es asequible para los pacientes más comunes. Y a nivel de la muestra debería ser algo que se haga distintas veces al día y tenemos que poner un catéter arterial y no hay mucho personal que sepa colocar un catéter arterial, pero sobre todo esos catéteres arteriales no están disponibles, aunque podemos utilizar un catéter periférico que sea también algo que genere coste. Hay máquinas MBG que se pueden utilizar y tenemos ejemplos de algunos de ellos, pero el coste de uno viene fuera de alcance de tantos pacientes y ese es el problema principal. Por ello, muchas veces nos basaremos en el oxímetro de pulso. Interesante. En ese sentido, puede ver en Kigali cómo se modifica RDS o se utiliza otro tipo de parámetro que se pueda mencionar. Sí, bien. Cuando decidimos modified definition from the de Berlin la definición modificada era porque no teníamos eso disponible para todos los pacientes y cuando volvemos a LBG hay distintos estudios que se han publicado en el 2007 incluso que mostraban una correlación buena entre el SpO2 y la saturación de oxígeno en la sangre arterial. Así que tomamos esa fórmula de esa aplicación y la adaptamos
al entorno que tenemos en Kigali, por ejemplo, para acabar con las modificaciones de lo que se podía hacer a nivel de ratio, que era subrogado por el SPO2 y el FiO2, y encontramos que sería razonable para un PO2 sobre FO2 de 300. Esa es parte de la definición y creo que quizás deberíamos hablar de eso más en detalle para la próxima sesión. Sí, gracias, doctor Teo, por mencionar esto. Sí, tendremos otra sesión ARDS y hablaremos mucho de la modificación de Kigali, de la definición de Berlín de ARDS. En muchos sitios no hay acceso a gases arteriales de sangre y se puede utilizar el oxímetro de pulso para estimar esa relación, ese ratio y definir ARDS. Nicolás, antes de pasar a la pregunta siguiente, ¿puedo pedirle al doctor Teo que para esa pregunta que ve los requisitos de seguimiento del paciente, qué es lo que considerarían los monitores requeridos en su UCI, ya que está trabajando, y lo que consideraríamos para un país de recursos medios o de recursos bajos? ¿Cuáles son los monitores que se colocan en los pacientes gravemente enfermos? Creo que el doctor Teo está congelado con su Wi-Fi. Doctor Teo, ¿cuáles son los monitores necesarios para sus pacientes en Ruanda? Bueno, muchas gracias. Basado en lo que se ha presentado, tenemos el electrocardiograma que está disponible, que puede determinar la arritmia, y también tenemos sistemas de presión sanguínea no invasivos, y el oxímetro de pulso debería ser suficiente para UCI de nivel 1. Y por supuesto el personal y... Bueno, bien. Yo creo que fue una conversación muy interesante. Gracias, doctor Teo. Ahora me gustaría pedirle al doctor Fred cómo se detecta un ritmo de respiración a la hora de estar justo al lado del paciente. Bueno, hay unas máquinas electrocardiográficas, monitores que tienen una capacidad superada de determinar cambios en el electrocardiograma. Así que cuando se estaba llevando a cabo el electrocardiograma también hay una determinación de esos cambios respiratorios. Así que si alguien respira, el pecho se expande y hay una separación de esos bits. Y esa separación incrementa el impedance y los esfuerzos respiratorios se pueden contar de forma casi precisa. Yo diría que la tasa, el ritmo respiratorio es uno de los métodos de respiración que no se utilizan siempre, pero la UCI es importante porque los pacientes empeoran. Hay que hacer un seguimiento del ritmo respiratorio. En este tipo de paciente podría darnos una indicación de otro problema subyacente aparte de esta hipoxemia. Podría dejarnos suponer que falla su sistema respiratorio y está desarrollando un problema de CO2, así que la oximetría de pulso no nos da mucha indicación, pero es posible que sea necesario intubarlo. Muchas gracias, doctor Mim. Ana. Gracias. Creo que es una gran observación. El trabajo de respiración es algo que necesitamos tener controlado.
porque es un mejor elemento a la hora de determinar el apoyo que necesita el paciente, viendo cómo trabajan, aunque las cifras parezcan estar bien, pero si están trabajando duro para llegar a esas cifras, puede que necesiten nuestra ayuda. Antes de ver otros tipos de monitores necesarios en la UCI, quiero darle una actualización a todos del caso del señor T. Ahora tiene una tasa de cardíaco a 102, P de 117,52, RR 32, temperatura 37,5, pero el SpO2 ha subido a 91%. Así que quiero preguntar, quiero mencionar que son necesarios otros tipos de monitores o alarmas que se necesiten para la unidad de cuidados intensivos. Vamos a dejar que contesten y veremos que los panelistas nos ayuden. Gracias, Sabine. Temperatura, ABG. Monitores que se utilicen. ABG is arterial blood gas. What else? Blood sugar. These are all sangre, azúcar en la sangre. ¿Hay otros monitores en la UCI aparte de lo que se utiliza para el paciente? No sé si pregunté correctamente, pero bueno, tenemos que aceptar, tenemos mucho equipo y que todo eso tiene alarmas y si alguien dentro del panel, ¿qué otros monitores o alarmas vemos en una UCI con frecuencia? Sure. Doctor Denisi o doctor Lorenzo, ¿qué nos pueden decir? Bueno, con un paciente es apoyado por un respirador, ese respirador tiene algunas alarmas como presiones que son muy elevadas o si el paciente está respirando demasiado seguido o la ventilación es demasiado elevada. El respirador nos da unas determinaciones de volúmenes si son demasiado fuertes o demasiado bajos. Si los pacientes están conectados a una máquina de diálisis, esa máquina también nos viene dando unas alarmas, como por ejemplo la presión necesaria para la máquina de diálisis demasiado elevado. Es otro monitor que podemos conseguir de la máquina de diálisis cuando el paciente está con una mascarilla, con un CPAP no invasivo. Hay una evaluación de ver si el paciente recibe suficiente volumen o si hay demasiada pérdida. Estas son 3 máquinas que realmente son importantes a la hora de dar la alarma. Muy bien. Adelante. Adelante. Sí, he visto cosas interesantes en el chat. La alarma que salta cuando el paciente deja de respirar es muy importante. Los monitores en las bombas de infusión también son importantes, que darán la alerta a los enfermeros para determinar si hay una obstrucción en el flujo, por ejemplo. Creo que otra alarma que podemos utilizar, muchas serán alarmas auditorias y si hay pérdida de control de la pantalla, hay una alarma de sonido. Para el pulso oxímetro también hay una posibilidad de conectar una alarma de sonido, también a la hora de ritmo cardíaco y también de presión sanguínea, también es muy importante. Sí, hemos hablado de modulación de tono cuando hablamos de las series de oxígenos, hablando del pulso oxímetro. Eso es algo que tenemos que utilizar a menudo porque nos da una idea de lo que la lectura del pulso oxímetro nos da. Doctor Mim,
Él le gusta utilizar modulación durante los procedimientos para escuchar lo que está pasando en vez de estar mirando una pantalla. ¿Hay alguna otra idea sobre otros monitores en el UCI, doctor Mim? I was just going to bring up about the pulse oximeter. No, iba a hablar del pulso oxímetro porque es otro tipo de alarma que las otras alarmas. Hay unos niveles y después hay un sonido para estar por encima o por debajo del nivel. El pulso oxímetro es el único monitor que tiene esa modulación de tono que nos da unos grados audibles de preocupación o cambios que se pueden entender solo con escuchar. Muy bien, un par de cosas que me gustaría mencionar también es que cuando se trabaja en un entorno de más recursos, hay otras alarmas y monitores del equipo mismo. Por ejemplo, si hay un oxígeno por tubo, hay una alarma que nos dice que hay un problema con el oxígeno y el sistema. Si hay camas o salas que tienen presión negativa en salas de aislamiento, si esa presión negativa no aguanta, hay una alarma que está incorporada en la sala o en la habitación. Hay otros tipos de alarmas. Como dijo el doctor Mim muy astutamente antes, los enfermeros y las enfermeras son muy útiles porque están al lado del paciente de manera continua en la UCI, porque el doctor Genesi, la doctora Genesi mencionó la relación 1-1, 1-2. Uy, creo que ya acabo de dar la respuesta a la pregunta siguiente. Mil disculpas. Así que vamos a ver cuál es la tasa máxima de relación enfermero a paciente en una sala de UCI. Espero que acierten porque acabo de dar la respuesta sin querer. Okay, so we actually have mixed results, but I think almost Muy everybody. bien, aquí hay unos resultados mezclados, pero casi todo el mundo entiende que cuando hay unos pacientes muy enfermos, realmente es necesario tener una enfermera o un enfermero listo o lista. Aquí están los recursos disponibles con un nivel muy elevado de UCI, nivel 3. Realmente la relación no debe ser diferente de 1 a 2. Con diferentes niveles de cuidado puede haber más pacientes por enfermero o enfermera, pero cuando es extremadamente enfermo debería ser uno por cada paciente o uno por cada dos pacientes. Donde yo trabajo es a menudo 1 o 2, pero un paciente que está muy enfermo con respirador mecánico, con distinto tipo de ventilación, suele haber solamente un enfermero o una enfermera. Esto da una idea de recursos humanos y con enfermeros muy preparados y en cantidades suficientes. Nicolás, ¿quieres pasarnos al elemento siguiente, por favor? Sí, el elemento siguiente sería el equipo necesario en las UFIs. Por eso tenemos una pregunta que sería, disculpas, ¿cuáles de los siguientes es el necesario, menos necesario en la atención del señor T? Sería equipo de vías aéreas, respirador mecánico, ventilación, máscara y bolsa de ventilación manual, el dreno ventricular externo o el aparato de succión. ¿Cuál es el menos necesario? El aparato o el equipo menos necesario para cuidar y ocuparse del señor T.
Okay, so as we can see, definitely Bueno, como podemos ver claramente, external ventricular drain will be un dreno ventricular externo es el menos necesario en el cuidado del señor T. Sabemos que es un paciente con deficiencia respiratoria, así que tenemos una tasa de respuesta aquí muy buena, con el 84% de las respuestas diciendo que lo que menos se necesita es el dreno ventricular externo. Si necesitamos equipo de respiración, ventilador mecánico, la mascarilla y la bolsa de ventilación manual o respiración manual, y también necesitaremos con casi toda seguridad un aparato de succión para ayudar al paciente antes o después de la intubación. Eso nos va a llevar a otra pregunta y me gustaría invitar al doctor Mim y al doctor Lorenzo también, y también al doctor Teo y el doctor Gastón en distintas perspectivas para ver el equipo es necesario en la atención de los pacientes de la UCI, qué es lo que es necesario y qué necesitan estos pacientes una vez que están ingresados en la UCI. I think the airway equipment, Yo creo que el equipo de respiración, el ventilador mecánico, la bolsa y la mascarilla de ventilación manual y el aparato de succión, claramente. Pero para este caso específico, I don't see eh, any other equipment apart from the equipment for the airway. Maybe you can monitor the yo unit of quizás el equipo de vía respiratoria, I don't see the need. no veo la necesidad de una máquina de enfriamiento. Yo creo que es lo más importante para este tipo de caso. Yes, I think we're Sí, already including yo creo que está incluyendo los monitores normales y habituales que se tiene para este tipo de paciente, electrocardiograma, pulsosímetro, máquina de presión sanguínea. I'm not sure we need much more eh, the suction equipment. no sé si necesitamos is- mucho can be más. very important though, so it's, Así the que ability to help hay que tener la posibilidad de utilizar las secreciones claras. Puede ser importante a la hora de incluso dejar que pueda sobrevivir. No hay que desestimar la necesidad de aparatos de succión. Sí. Nosotros pusimos la línea para equipo para utilizar, y si el señor Tei acaba siendo intubado por mucho tiempo, puede ser útil de tener un equipo para movilizar, para ayudarle a estar y sentarse a hacer ejercicios de fisioterapia a la hora de recuperarse de su fallo respiratorio. Bueno, vamos a seguir porque hemos perdido un poco de tiempo aquí, pero bueno, estamos. Yo quiero hablar de los referentes para el ingreso a la UCI. A nivel de poblaciones hay distintos riesgos, factores de riesgo. Hay muchas razones por las cuales los pacientes pueden ser ingresados a la UCI. En Estados Unidos, para pacientes adultos, los primeros elementos es fallo respiratorio, infección miocardíaco o también problemas cerebrales, procedimientos cardiovasculares, septicemia o sepsis aguda. También hay ingresos por envenenamientos o efectos de drogas, edema pulmonar, fallo cardíaco, shock, etcétera. Para pacientes pediátricos,
generalmente es exacerbación de enfermedad dentro de problemas crónicos, problemas respiratorios, enfermedades cardíacas, desórdenes neurológicos, etcétera. Me pregunto por qué indicaciones a la hora de ingreso a la UCI basado en factores de comunidad. Me pregunto si el doctor Nicolás podría decirnos lo más habitual en su UCI y quizás para el doctor Genesi lo que es más habitual en su UCI. El doctor Teo quizás puede darnos algunas ideas. 3 entornos diferentes: California, México y Ruanda. Me temo que en estos tiempos todo va a ser COVID, 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 pero fuera de COVID, ¿cuáles son los referentes más habituales para ingreso a la UCI? Empecemos el doctor Nicolás, por favor. I'm unable to hear Nicholas. Dr. Hennessy, would you mind sharing your perspective about what you see most No commonly? sé dónde está el doctor Nicolás. Doctor Genesi, ¿puede hablarnos un poquito de su entorno? Sí, claro. Yo trabajo en 2 UCIs diferentes en Stanford y una está en la unidad cardíaca y la otra está en otro. Y tenemos más fallo respiratorio, claro, por lo de COVID-19, pero cuando no estamos con una pandemia y en nuestras unidades médicas vemos una tasa elevada de pacientes ingresados por fallos respiratorios, fallos cardíacos y también nos ocupamos de pacientes que han tenido embolias o problemas vasculares y también cirugía cardíaco, procedimientos cardiológicos, cardíacos y también apoyo al nivel de oxigenación. Tenemos un abanico amplio de población de pacientes, pero fallos respiratorios es todavía muy elevado en la lista de pacientes ingresados a la UCI. Doctor Teo, diagnósticos a nivel de ingreso a UCI en Ruanda, ¿cuáles son los más frecuentes? 1/3 de los ingresos son de sepsis y especialmente después de operaciones. Y vemos algunos fallos respiratorios debidos a neumonía y a veces asma agudo. Pero es un 10% y entre ellos tenemos casos de sepsis postoperatorio y PKH, algunos casos cardiomiopatía. Hoy día vemos a menudo casos de enfermedades cardiovasculares, incluyendo hipertensión complicada con algunos apoplejía o ataque cerebral o enfermedades agudas de malaria, de sepsis y también casos de enfermedades por hipertensiones no tratadas. Muy interesante, completamente diferente a nivel de población de pacientes. Incluso en Estados Unidos, yo trabajo en una UCI diferente de la de los doctores Genesi y Lorenzo. Yo trabajo al otro lado de la bahía y trabajo en un hospital público y el diagnóstico más habitual ahora mismo claramente es COVID. Pero fuera de COVID, realmente vemos muchas personas que son unos mendigos. Así que vemos muchos sobredosis también venimos acidosis
También vemos problemas médicos a nivel de fallo cardíaco, fallo renal, fallo del hígado y también vemos mucho trauma en la UCI. Indicaciones para UCI pueden ser muchas, pero a menudo es un seguimiento y apoyo de fallo de órganos, es lo que más se trata. Vamos a pasar a complicaciones habituales en las UCIs, aunque es muy, muy importante desarrollar una capacidad para ocuparse de pacientes críticamente enfermos. Lo que hacemos no viene sin complicaciones, por desgracia, y las complicaciones son habituales en la UCI, así que tenemos que entender y prevenir las complicaciones más habituales en las UCIs, pero quiero poner esto en el contexto del señor T, que es en nuestro caso y está empezando a parecer cansado, está menos despierto, su estatus mental está alterado, respira peor, tiene un aspecto cenizoso y está pidiendo ayuda para respirar. Y si un paciente pide ayuda, hay que ayudarle. Su tasa de respiración está a 102, su presión arterial ha bajado a 97,51, tasa respiratoria 37, realmente está trabajando más para respirar y está ahora con una saturación a 87%. ¿Qué se debería hacer para aliviar al señor T? ¿Qué haríamos para el señor T, doctor Lorenzo? Bueno, está claro que el señor T está con dificultades para respirar y está cansándose por esos esfuerzos. Ahora yo le ayudaría para poder preparar con apoyo mecánico y con un respirador. Intentaría conseguir más diagnóstico para entender por qué le está costando tanto respirar y habría que ver cómo tiene los pulmones con un rayo X para ver si hay una intervención rápida que se puede llevar a cabo si su problema respiratorio es por un neumonis o un fallo de pulmones, pero está claro que necesita ayuda, lo está pidiendo, está respirando con una tasa de respiración que no es aguantable, así que yo le ayudaría mecánicamente. Sí, creo que mencionas cosas importantes. Ahora el tiempo es absolutamente un elemento de presión. Hay que intervenir rápidamente, especialmente en lugares donde no se cuida que pacientes críticamente enfermos. Hay que hacer una escala rápidamente porque los pacientes pueden descalabrarse rápidamente. Tiene que tener un seguimiento lo más elevado posible. Así que si no hay una UCI, hay que llevarle donde puede tener una atención médica elevada y debería ser evaluado por un médico o una enfermera o un enfermero que esté formado en atención médica y si no, el personal sanitario más cualificado debería venir a ayudar al señor T. Bien, vamos a ir con lo siguiente. El señor T está en un centro que tiene una UCI. El equipo del UCI pone al señor T con una cánula, pierde conocimiento, así que pierde, se desvanece. El equipo realmente le intuba con éxito y es con un respirador mecánico. Ahora está estable hemodinámicamente y está sedado con un respirador mecánico. Luego el equipo de la UCI pone un catéter urinario y una línea intravenosa para conseguir elementos para análisis en laboratorio. ¿Qué complicaciones habituales se presentan en el entorno de la UCI? Pónganlo en el chat box, pero aquí tienen la respuesta en este gráfico tan agradable y simpático que pueden ver. Doctor Teo, vamos a ver qué complicaciones como las que ve en esta fotografía o dibujo. ¿Cuáles son las que se presentan? Algunas, pero la neumonía asociada con el respirador se ve a menudo en nuestro entorno. También tenemos infecciones con
la resistencia a fármacos, luego el problema físico por pacientes que están metidos en la cama durante demasiado tiempo y luego pues problemas, malnutrición claramente porque no tenemos comida preparada para los pacientes de UCI, así que recurrimos a la familia y es un gran reto. Problemas musculares, fallos renales y como no tenemos una formación suficiente para muchos enfermeros o enfermeras, creo que la lista aquí está bastante completa. Sí, y me parece importante que resalte la necesidad de que haya formación para enfermeros y enfermeras, porque hay muchos procedimientos y monitores y equipos, así que la formación de UCI es muy importante y es una cosa en la que hemos trabajado para ampliar en Ruanda, pero deberíamos insistir en la importancia de esta formación. Otra cosa que se colocó en el chat box, me pareció bien, es la atención para que los pacientes sean volteados, para que no haya úlceras por estar siempre en la misma postura y posición en la cama. Hablemos rápidamente de las complicaciones, porque hay muchas complicaciones que pueden surgir en la UCI, así que tenemos que repasar qué es lo que podemos hacer y si estamos en un lugar donde no hay unos procedimientos para prevenir en la UCI estas complicaciones, tenemos que implementarlas. Según el Instituto de Mejoría de la Atención Médica, un conjunto de medidas como estas mejoran el resultado para los pacientes. Realmente es un grupo de prácticas que son 3 a 5, que cuando se hacen conjuntamente han mostrado una mejoría en el estado de los pacientes. Eso es lo que es un paquete de cuidado. Luego tenemos ejemplos específicos. El primero es a la hora de infecciones de sangre. Voy a pedirle al doctor Orfim que nos hable un poquito de cómo se previenen las infecciones cuando se coloca un catéter intravenoso. Sí, ciertamente nos hemos perfeccionado a la hora de hacer esto con los años. A veces es simplemente sentido común cuando uno se fija en este diagrama para recordarnos en las cosas que tienen sentido común a la hora de llevarlas a cabo. Y se trata de lavarse las manos, desinfectar las manos, incluso antes de ponerse los guantes, la bata, los guantes y una gorra en la cabeza y una mascarilla en la cara. Tener cuidado con el goteo y también de la granulación para que la zona para el procedimiento se separe de la piel que no ha sido preparada y limpiar la zona bien con desinfectante. Realmente hay que tener mucho cuidado con la preparación y luego meter la línea. Nuestras enfermeras y enfermeros tienen una formación muy detallada a la hora de prepararse y qué tipo de intervención llevar a cabo y con qué frecuencia hay que cambiar las conexiones. Nada de eso es hiper sofisticado, se trata simplemente de tener cuidado. Sí, creo que son observaciones interesantes y insistiría en el hecho de que las mascarillas son importantes siempre para evitar infecciones, especialmente con lo del COVID ahora. Pero en algunos lugares hay distintos niveles de recursos, pero realmente cuando se coloca una línea central debería haber una esterilización igual que cuando se lleva a cabo una intervención quirúrgica. Y este documento realmente les llevará a algunos de los recursos del CDC.
y en algunos lugares hay batas y material de insuficiencia, pero en otros sitios es material que se tiene que reutilizar. Y yo creo que es mejor desde un punto de vista del medio ambiente porque no hay tanto desperdicio. Pero, doctor Teo, en Ruanda, yo creo que, si no me equivoco, hay batas que se Both hacen are de available tela en on vez de paper. papel. Bueno, tenemos los The one dos, on paper, pero lo de we pay the papel patient. So tiene que maybe pagarlo el both are paciente. available Para on evitar un insurance coste so añadido, utilizamos insurance. batas de tela, sí. Luego vamos a ir con las infecciones urinarias. Esta es una complicación habitual encontrada y no solo en pacientes de UCI, pero en cualquier paciente que tiene un catéter urinario colocado. Algunas de las cosas que se pueden recordar a la hora de cuidar de sus pacientes para evitar infecciones urinarias es de sacar el catéter a tiempo, cuando no es necesario ya para los hombres. En vez de utilizar el catéter completo, se puede utilizar un catéter con forma de condón que tiene una infección menor. Se tiene que utilizar una técnica aséptica también para colocarlo, pero hay que asegurarse de que la orina no está tirando, es decir, que el catéter está drenando hacia la gravedad. Pero lo que diría yo es que tengamos esos catéteres, porque si no hay un catéter, no hay una enfermedad relacionada con catéter. Eso es para enfermedades de infección urinaria. Y qué bien el doctor Gastón ha podido juntarse a nosotros. Gracias por estar ahí. Doctor Gastón está en la posibilidad de hablar de sepsis y de shock séptico y qué es lo que deberíamos hacer cuando nos llegue un paciente con shock séptico. Thank you, Tim. Gracias, My apology miembros del for equipo. the Miles delay. disculpas por el retraso. There are 5 key elements Hay 5 elementos claves de cuando hay un shock séptico, como se ha podido ver en el esquema aquí. Esas 5 cosas tiene un impacto en el hígado. Significa que algún órgano no está funcionando bien. Si está más allá de lo normal, hay un problema. En un paciente, por ejemplo, el paciente viene a urgencias y el paciente ahí la mayoría del tiempo se ven pacientes que está empeorando. Y en esos casos vemos el paciente con unos niveles y obtener el panel de la sangre antes de darle antibióticos. Algunos pacientes llegan cuando ya los antibióticos se han administrado. Así que esto debería ser algo que se sepa por los médicos en los hospitales donde no hay mucha capacidad. Así que hay que conseguir un panel de análisis de sangre y luego hay que administrar antibióticos con alcance amplio. Número 4, hay que darle fluidos. La administración de esos fluidos para apoyarlo. Y número 5, si es hipotenso, hay que controlar la presión con más de 65 mililitros. Esas 5 cosas, elementos claves para el shock séptico.
this is when do we get patients just to deal with this? So if we El único receive problema whenever you have a es patient and, signs of sepsis, septic cuando hay shock, una think un about shock about séptico. 5 things. But their main challenge is where you can't measure the lactate, you can't do Pero blood culture. Those are se some puede of the hacer un challenges. análisis de sangre, pero muchas veces es I don't problemático. know if someone has No sé si alguien something to add or to tiene algo que añadir o algo que comentar, pero esos son los 5 elementos claves aquí recopilados en este dibujo. Gracias, doctor Gastón. Es importante hablar de la disponibilidad de recursos y con los hospitales que desarrollan una capacidad mayor de atención crítica. Estas cosas mejoran la situación del paciente y deben ser objeto de prioridad. Pero si no hay recursos para esos 5 elementos, fluidos intravenosos, antibióticos, debería ser la prioridad absoluta para esos pacientes porque son las intervenciones que normalmente sí se pueden hacer y si la adrenalina existe también puede ser algo que se administre. Muchas gracias. Muy bien, vamos a seguir y hay un fenómeno conocido como síndrome de post-UFI y tenemos muy poquito tiempo. Vamos a ver este vídeo. Es uno de 3 minutos de duración sobre lo que es el síndrome post-UFI y cómo se puede evitar. Mucha gente supera enfermedades críticas. Los profesionales de salud asumen que los que superan las enfermedades críticas vuelven a donde estaban antes. Pero historias de pacientes con problemas serios después de ingresos existen, como James, María y Ping. James era hombre de negocios. Tuvo una sepsis por una mala neumonía y le apoyaron durante 10 días. Durante meses después de su enfermedad tenía problemas de memoria, perdía su orientación. James dibujó esto. María era maestra. Tuvo una gripe grave, fallo renal y también de pulmones. Tuvo que estar durante 2 meses ingresada. Después estaba muy débil. Tuvo que reaprender a caminar. Ping estaba en 4º grado cuando le impactó un coche. Después de estar en la UCI, fue a un centro de recuperación y rehabilitación. Fue por la rehabilitación, pero tuvo problemas a la hora de reconectar con sus amigos. Durante 20 años, las investigaciones han confirmado que este tipo de historias son más comunes de lo que pensamos. En el 2010, la Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos implicó a expertos en el trato de supervivientes de UCI. La culminación de problemas comunes llevó al síndrome de post-ingreso. Tiene problemas de cerebro, de cuerpo y de emociones. Los niños que superan enfermedades críticas tienen problemas similares, como por ejemplo problemas de desarrollo de aprendizaje y tristeza. Amigos y familia también son impactados. Por ejemplo, los problemas de James hizo que su esposa dejara de trabajar para cuidarlo. La Sociedad de Cuidado de Supervivientes de Enfermedades Críticas está ahí para tener una red de asistencia a los supervivientes de enfermedades críticas. En el 2015, 6 sitios fueron lanzados. En 2016 y 2017, en más sitios también se instalaron estos centros. Si saben de algo de eso, únanse con nosotros. Más recursos sobre PICS pueden encontrarse aquí. Bueno, yo creo que PICS es bueno para que nosotros lo aceptemos. Ese vídeo habla muy rápidamente en inglés. Lo entiendo, pero está disponible en el Centro de Recursos de Aprendizaje si quieren volver a verlo. Y también sepan que está disponible en español. Y por PICS, gracias a PICS, la Sociedad de Cuidados Críticos ha lanzado una iniciativa para ese paquete de liberación de la UCI. Y es muy importante para todos nosotros, personal sanitario, de que aunque
podemos atender bien a nuestros pacientes para que superen la UCI, sigue habiendo muchas complicaciones que surgen después. Se nos acaba el tiempo. Repasemos rápidamente los temas principales de la fecha de hoy. UCI es un hospital separado con personal específico y entrenado que trabaja con más personal especializado para atender a pacientes. Los pacientes de UCI necesitan un seguimiento intenso y apoyo por fallo de órganos esenciales. Requiere seguimiento de pacientes continuo. La UCI requiere que haya equipo especial para apoyar. Las indicaciones de ingreso a UCI dependen de los parámetros del paciente y de la comunidad local. Los pacientes pueden sufrir complicaciones que tienen que ser prevenidas y seguidas. Paquetes de cuidado pueden crecer esas complicaciones y el síndrome de post-UCI puede tener un impacto importante en la vida de los pacientes. El síndrome post-UCI también afecta a las familias y los amigos de los pacientes. Y las instituciones deberían seguir las reglas de liberación de UCI. Dicho esto, me gustaría volver a mi copanelista y primero, muchas gracias por el tiempo y la dedicación. Y si hay algunos comentarios finales o reflexiones sobre las cuestiones de la UCI. Yo solo quiero insistir sobre el hecho de que para alguien que decida incrementar su capacidad para los pacientes críticos, un buen punto de inicio es de fijarse en el tipo de paciente están atendiendo, cuáles son los pacientes, qué enfermedades ven más a menudo y cuál es la clave en cuanto a esos pacientes necesitan. Y si no existen estas cosas para hacer un seguimiento que se verían beneficiados, sería un buen punto inicial qué pacientes son los que se ven con más frecuencia. Doctor Tony, usted no tiene una UCI, pero están en procedimiento de tener un servicio de atención a pacientes en Myanmar. ¿Cómo puede utilizar esta información para empezar a expandir la capacidad de cuidados esenciales y críticos? No podemos oírle. Gracias a los panelistas y aprendí mucho hoy. Yo sí tengo una pequeña UCI ahora con 4 camas, un respirador que se utiliza. Tenemos pacientes que necesitan asistencia por ventilador y respirador y que tienen shock séptico también. Pero vamos a ampliar el servicio estableciendo más camas en UCI, 14 camas más. El problema mayor es el de la crisis de recursos humanos. Estamos reclutando personas, personal sanitario, doctores, enfermeros, enfermeras, y estamos entrenándolos, formándolos para atención UCI, fisiología y cómo formar al personal para atender a los pacientes. En cuanto a equipo, podemos el problema es de recursos humanos. En nuestro país no hay muchos enfermeros o enfermeras para atención crítica y doctores formados para atender a los pacientes gravemente enfermos. Creo que es un problema habitual, doctor Tony, y creo que es exactamente el motivo por el cual lanzamos el centro de aprendizaje y el proyecto ECO también quiere ayudar con el elemento de aprendizaje y de educación para el personal sanitario. Doctor Teo ha sido crítico en el desarrollo de cuidados de UCI.
critical care has evolved in a place that may ¿Cómo ha not have evolucionado la atención médica en un lugar donde hay el mismo tipo de recursos? maybe offer some advice to learners on how to improve their own institutional capacity. ¿Cómo se puede incrementar la capacidad institucional en su país? Bueno, Ruanda abrió la UCI en el 2001 después del genocidio, porque antes de eso no había personal para llevar a una UCI. Two anesthesiologists who were running the theater. Con dos anestesiólogos. Pero empezamos con la cooperación con el equipo francés. As general practitioners and anesthesiologists. Then after that we had like después de eso with maybe 3 ventilators and all the bed were equipped with a monitor with the basics. Con una cama y monitores, y después de eso creamos una demanda tan grande y con pacientes en la UCI era un reto. Afortunadamente hubo una cooperación con los Estados Unidos y las universidades de los Estados Unidos, y con eso desarrollamos un curso para las enfermeras de la UCI. Quite a number of them, maybe 20, and we still run the course every 2 years. I'm fortunate to have one of the nurses who has had a course, who has graduated from the critical care nursing. Now he's running the course. I pass by and then give some explanation, and I think he does quite a good job. And even people from outside the ICU are coming to attend the course. And I think it's a good resource for us, that kind of training, that kind of, even a single nurse who can train others can make a difference. So for the practice perspective, we have developed a kind of policies and some protocols, some guidelines, especially we have one on ICU bundles for management of sepsis, prevention of ventilation associated with quite common problem that we see in our settings, even for prevention of pressure sores. And for each of them, we have tasked one of the nurse as a champion in each point so that he can provide some key statistics on a regular basis so that they can discuss with colleagues and see what they can do. Although we are still a little bit struggling, but I think it's a good way we can hope for a better future in maybe 10 years. I think you're a shining example, Dr. Teo, you and the University of Rwanda, of the things that we talk about in this session and in other sessions. Oftentimes it seems overwhelming and not possible, but I think if you have colleagues and you work together, you can really develop these protocols, guidelines, and policies and tailor them to your own resources. So thank you for sharing your experience. And to all the learners, just know that all of the resources on the Learning Resource Center are available to you. There's lots of information that you can download and use and adapt to your institution. And then we're also happy to answer questions offline via our WhatsApp thread. And again, I just really want to say thank you to all of these amazing panelists for sharing your knowledge and your experience with learners from all over the globe. So thank you so much. And thank you to our partners, Assist International and Project ECHO, for making this possible. So thank you. I'll turn it back over to Alana or Monica. Thank you also, Nicholas, who was a strong co-lead with me today. Appreciate you. Thank you, Anna. Hi, everyone.
Yes, just to echo, thank you to everyone who's joining into the session today. We have participation from over 130 countries around the world, so it's really wonderful to see all of you joining and participating and contributing to the discussion. As Anna mentioned, thank you to all of our panelists for sharing your time and your expertise. Thank you, Anna, for creating this course and directing this program. And thank you to our funders, the GE Foundation and Project ECHO, for making this program possible. I've shared some links in the chat. I just wanted to reinforce that the entire module covered today and all of the resources are available on the Learning Resource Center. On this platform, you can access the recordings, slides, quizzes, case exercises, and videos. So we do encourage you to sign up and access this, which is something you can do on both your phone or a computer. And then finally, to obtain a certificate of attendance for today, we have shared some links to complete a short feedback survey in the chat. And once you fill out the survey, you'll get your certificate. And then all of the information I've just shared about the Learning Resource Center and certificates will also be circulated in an email after the session, along with the video recording of today. So thank you, everyone. And if you have any questions, please don't hesitate to reach out. Our email is on the screen there. It's echo@assistinternational.org. So thank you again for joining, and we look forward to seeing you at session 7